litigantes, bienvenidos a este espacio consultorio jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los derechos laborales de las modelos webcam o modelos del entretenimiento adulto. Bueno, para entrar en materia es necesario recordar que vamos a hacer referencia a una sentencia muy nueva, una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció los derechos laborales a una modelo webcam o dedicada al entretenimiento adulto. Pero bueno, ¿por qué la importancia y por qué este tema es necesario que lo comentemos? Por varias razones importantes. Primero, por la dignidad, porque es un trabajo y porque además ha venido dándose y haciendo carrera en el ambiente nacional e internacional este tipo de actividades que merecen que el legislador, que las autoridades pues pongan especial atención. Así que si usted se dedica a estas actividades, si usted piensa hacerlo o tiene un estudio de grabación, qué bueno que vea este video y no se pierda algunos datos que le pueden servir. El presente espacio de este consultorio jurídico de hoy está dedicado a una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T-109 de abril del año 2021, donde una modelo webcam de nombre Fantina presentó acción de tutela en contra del propietario del estudio en el cual trabajaba el señor de nombre Pedro Blanco. Aquí hay varios elementos importantes que vamos a ir diseminando a lo largo de esta conversación. El primero, la acción de tutela no es propia para el reconocimiento de derechos laborales. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que la Corte entra a estudiarla por la necesidad, por la ausencia de regulación en Colombia frente a este tema que cada vez toma más fuerza. Dentro de esto que la Corte estudia, entonces va a establecer varios elementos importantes. Hablamos de la primacía del contrato realidad sobre la forma. Esto en castellano sencillo, ¿qué quiere decir? Pues nada más y nada menos que he suscrito un contrato de prestación de servicios, como muchos tenemos, o un contrato de cuentas en participación, que es el que denuncia Fantina en su acción de tutela, y le dice al señor juez, el contrato de cuentas en participación o un contrato de prestaciones de servicios, que son muy comunes, no permite o no están regulados por la legislación laboral porque los contratos de trabajo tienen tres elementos propios y diferenciales de un contrato de trabajo. De estos vamos a hablar a continuación. Abramos un paréntesis. La legislación laboral establece los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo tienen tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos de un contrato de trabajo? Subordinación, prestación personal del servicio y el pago de un salario o una compensación económica. Recordemos, subordinación, prestación personal del servicio y el pago de un salario o prestación económica. Cuando estos tres elementos concurren en una relación de dos personas, pese a que el documento que se suscribió inicialmente se llamaba contrato de prestación de servicios, o como en el caso de la sentencia, contrato de cuentas en participación, un juez a través del estudio acucioso del caso en concreto podrá determinar que no estábamos ante un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque había subordinación. No estábamos ante un contrato de cuentas en participación. ¿Por qué? Porque aquí no había una sociedad, aquí no había un socio gestor y un socio partícipe. Aquí había una persona que desarrollaba un trabajo para un empleador dentro de sus instalaciones y por eso recibía una compensación o un porcentaje. Esto es muy importante porque eso que acabo de mencionar dentro de la jurisdicción ordinaria laboral se conoce como una demanda de contrato realidad, es decir, pese a que tenía un contrato que se llama de prestación de servicios, de cuentas en participación, entre otros, lo que en realidad existe es un contrato de trabajo. Y cuando existe un contrato de trabajo, tengo derecho a prestaciones, cesantías, vacaciones, dotación, a todo lo que la ley laboral colombiana prevé para los trabajadores. En el recuento fáctico de la sentencia que hoy estamos analizando, Fantina, la modelo webcam, le cuenta al juez de primera y de segunda instancia, que finalmente revisa la Corte Constitucional, que ella cumplía un horario, que prestaba 8 horas diarias de actividad dentro del estudio del señor Pedro Blanco, pero que además cuando no podía ir porque Fantina quedó embarazada, empezó los controles prenatales y demás. Entonces Pedro Blanco le dijo, si usted no viene a trabajar, con posterioridad me va a recuperar las horas que no está trabajando.
Este elemento después será tenido en cuenta por la Corte Constitucional, porque le estaba dando órdenes y le estaba exigiendo el cumplimiento de un horario, que como ya dijimos, hace necesariamente la exigencia de un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios ni un contrato de cuentas en participación. Esa entonces sería la forma de mostrar la subordinación. La prestación personal del servicio era evidente. Fantina es una modelo webcam, por lo tanto era ella, su imagen y su persona quienes hacían las transmisiones y el deleite de los clientes a través de la web. Y el pago del salario se estimó a través de un pago del 60%, porque lo informa Pedro Blanco al contestar el requerimiento de la Corte, diciéndole que el 60% de lo que facturaba Fantina le correspondía a ello. Esto es un ingreso económico considerado como salario dentro de la presente sentencia. Queridos litigantes, personas dedicadas al entretenimiento para adultos, mucho cuidado. Hay derechos de parte y parte. Empleadores, propietarios de estudios hoy de modelos webcam en el mundo, recuerden que no solamente hay unas responsabilidades tributarias que desde el año 2019 ya se están exigiendo dentro del territorio colombiano, sino que ya estamos hablando de unos derechos laborales que tienen que ser reconocidos. Si hay el cumplimiento de horarios, si hay la prestación personal y el pago de un salario, estaríamos frente a un contrato de trabajo. Y por ende se derivan los derechos de pago a seguridad social, de prestaciones sociales, de cesantías, vacaciones, dotación, liquidación y pago de prima por el periodo o por el tiempo causado. En la sentencia de la que hoy hemos hecho alusión, que con todo gusto les compartiremos en caso de ser requerida, la Corte ordenó revocar los fallos, porque recuerden que 2 jueces antes de la Corte habían revisado la acción de tutela y no lo habían considerado como procedente por estimar que podía ir a la jurisdicción laboral ante un juez laboral y que él declarara si hubo o no hubo contrato de trabajo. La Corte dice no, porque Fantina estaba en estado de embarazo, no porque fue retirada de la seguridad social y porque podría decirse que hubo un despido sin justa causa en atención a que ya no le sirvió la prestación del servicio que ella hacía porque se convirtió en un boom el momento en el que ella presta sus servicios como una mujer en condición o en estado de gravidez. Todo esto la Corte le permite dilucidar que hubo una discriminación, que hubo una vulneración a los derechos de la mujer, del menor por no tener la garantía de la seguridad social y por ende no solamente revoca las sentencias de primera y segunda instancia, sino que además ordena el pago de una indemnización, ordena el pago de unas cotizaciones a seguridad social por el tiempo en que transcurra la licencia o hasta que se termine la licencia de maternidad, ¿sí? Unos salarios que se dejaron de percibir y finalmente, y lo más importante de todo, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que regulen lo que tiene que ver hoy con la actividad económica de modelos en entretenimiento para adultos o modelos webcam. Que esto les haya servido. Esperamos como siempre estar a su servicio. Agradecemos de su tiempo. No olviden suscribirse, seguirnos. Estamos para servirles. Contáctenos cuando tenga una duda, cuando tenga una inquietud. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.